Hola a todos. Bienvenidos a otra inmersión profunda donde, ya saben, nos sumergimos en un tema específico. Exacto. Y hoy vamos a explorar algo, bastante fascinante en realidad. Se trata de las creencias y tradiciones religiosas, particularmente en torno a María, la Madre de Jesús. Un tema muy interesante y a veces complejo. Definitivamente complejo. Y es importante recordar que dentro del cristianismo hay muchas interpretaciones y prácticas diferentes. Claro, muchísimas. Entonces, para este análisis en particular, realmente necesitamos considerar el contexto histórico y, por supuesto, las fuentes bíblicas, ¿verdad? Absolutamente. Para empezar, me gustaría hablar del concepto de sincretismo religioso. ¿Puedes explicarnos un poco sobre esto? Claro, el sincretismo religioso básicamente se refiere a la mezcla de diferentes creencias y prácticas religiosas, Ajá. lo que a menudo puede llevar a tradiciones que no se alinean completamente con, digamos, las enseñanzas originales. Ya veo, ya veo. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con nuestra discusión sobre María, la Madre de Jesús? Bueno, María, como sabemos, es una figura muy respetada en el cristianismo. Cierto. Pero a veces con el tiempo su rol se ha elevado de maneras que, podrían no reflejar con precisión las escrituras. ¿Podrías darnos algunos ejemplos específicos de esto? Por supuesto, una idea que a veces surge es la de María como intercesora o mediadora. Ah, sí, he oído hablar de eso. Sí, es una creencia bastante común, pero si nos fijamos en la Biblia, el mensaje es bastante claro. Jesucristo es el único mediador. Se afirma explícitamente: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es bastante directo. Sí, lo es. Este versículo realmente enfatiza el papel único de Jesús en nuestra salvación. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estas diferentes perspectivas? Quiero decir, tenemos estas tradiciones que se han desarrollado con el tiempo, pero también tenemos las enseñanzas bíblicas. Es una gran pregunta. Y creo que la clave está en, primero, comprender los pasajes bíblicos en su contexto adecuado. Y segundo, asegurarnos de que nuestras creencias estén realmente arraigadas en la Biblia, en el mensaje central del... Siempre referirnos a las escrituras como nuestra guía principal. Exactamente. Y otro ejemplo que ilustra esto es el concepto de la virginidad perpetua de María. Ah, sí. Eso también es un tema interesante. Lo es. Y mientras que algunas denominaciones cristianas sostienen esta creencia, no es universalmente aceptada dentro del cristianismo. Y esto demuestra cómo las tradiciones a veces pueden evolucionar de maneras que no necesariamente se alinean con las escrituras. Entonces, volviendo a la idea del sincretismo religioso, parece que es algo a lo que debemos prestar atención. Sin duda. Es importante ser conscientes de cómo las diferentes creencias y prácticas pueden mezclarse y cómo eso puede afectar nuestra comprensión de la fe. Siempre cuestionando, siempre aprendiendo. Totalmente de acuerdo. Y creo que también es importante recordar que María, aunque una figura importante, sigue siendo una sierva de Dios, como todos nosotros. Cierto. Y a veces, en nuestro afán de honrarla, podemos, sin querer, elevarla a una posición que realmente pertenece solo a Jesucristo. Es un punto muy importante. Debemos tener cuidado de no caer en el sincretismo religioso, de no crear tradiciones que oscurezcan el mensaje central del Evangelio. Exactamente. Nuestra fe debe estar arraigada en la Biblia, en la persona de Jesucristo. Absolutamente. Podemos fijarnos en algunos pasajes que mencionan a los hermanos y hermanas de Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, Marcos 3.31-35 y Juan 2.12. Estos versículos nos muestran a María como una madre en un contexto familiar, no como una figura aislada o, digamos, sobrenatural. Es cierto. Pero verla como parte de una familia le da una dimensión mucho más humana. Totalmente. Y esto nos lleva a otro punto clave, la idea de que Jesucristo es el único intercesor entre Dios y la humanidad. Ajá. Y esto lo vemos muy claro en versículos como 1 Juan 2.1 y Romanos 8.34. Algunas tradiciones que rodean a María podrían tener sus raíces en antiguas creencias paganas. ¡Wow! Sí, Yeah. es muy interesante. Piensa en las antiguas diosas asociadas a la maternidad, la fertilidad, la protección, atributos que luego se asociaron a María. Ya veo, ya veo. Por la importancia de evitar prácticas que puedan desviar la atención del mensaje central de Cristo. Claro, porque al final lo importante es mantener el enfoque en Jesús. Exactamente. Y como creyentes, es fundamental identificar y dejar de lado estas tradiciones que no se basan en la Biblia. Es un llamado a ser más críticos con nuestras propias prácticas. A preguntarnos si realmente están basadas en la Biblia o si son producto de esta mezcla de creencias a lo largo de la historia. Totalmente de acuerdo. La preocupación de que a veces
la veneración a María eclipse la adoración al propio Jesús. Sí, es una preocupación válida. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre el respeto por María y mantener a Cristo como el centro de nuestra fe? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Respetar a alguien por su fe y su servicio es una cosa, pero elevarla a un estatus divino es otra muy distinta. Sí, es cierto. María es respetada, sí, pero como no una sierva más de Dios. Es importante recordar eso. Y es triste ver que a veces se le da más importancia a María que al propio Mesías. Es un llamado a la reflexión, sin duda. Sin duda. A veces, sin darnos cuenta, podemos caer en prácticas que nos alejan del verdadero centro de nuestra fe. Exacto. La invitación es a reexaminar nuestras creencias y asegurarnos de que estén alineadas con los principios fundamentales de nuestra fe. La clave está en entender a María, dentro de su contexto bíblico, como una devota sierva de Dios. Y por supuesto, evitar prácticas que puedan desviar la atención del mensaje de Cristo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras creencias y prácticas personales se mantengan fieles a la esencia de nuestra fe? Veremos cómo se conecta con antiguas diosas. No son simples coincidencias. Un ejemplo claro, Isis, la diosa egipcia, La diosa egipcia. de la maternidad y la fertilidad. Ah, Su imagen, amandando a Horus, un símbolo potentísimo. la imagen de la madre. Sí, trascendió fronteras. Y con el tiempo se transformó en la Virgen de la Leche, la figura cristiana. Claro, la imagen universal. La madre amantando. Pero ¿cómo llegó al cristianismo? Bueno, el cristianismo al expandirse se adaptó a espacios y tradiciones que ya existían. Era una estrategia para facilitar la transición de los nuevos conversos. Una estrategia. Interesante. ¿Algún ejemplo? El concilio de Éfeso, en el año 431. A ver. No fue casualidad que se celebrara ahí. En Éfeso. Era un importante centro de culto Ya. a la diosa griega Artemisa. Usó un lugar simbólico para dar peso a sus decisiones. Exacto. Y en ese concilio declararon oficialmente a María como Madre de Dios, ¿Madre de Dios? Theotokos en griego. Mm. Y claro, esta declaración no estuvo exenta de controversia. Me imagino. Cirilo de Alejandría defendió con fervor la posición de María, Ajá. mientras que Nestorio se opuso, Claro. argumentando que María solo era madre de la naturaleza humana de Jesús. Una lucha de poder. Sin duda. Oye, ¿y qué hay de esos templos dedicados a Isis en España? Sí. En España se han encontrado 3 3. dedicados a Isis: Itálica en Sevilla, Ah. Bailo Claudia en Cádiz Ajá. y Cartago Nova en Cartagena. Interesante. En Cartago Nova encontraron ofrendas y cisternas subterráneas que almacenaban agua sagrada para rituales. Es increíble cómo la sacralidad de esos lugares se mantuvo a pesar del cambio de religión. Es cierto. Es como si la energía persistiera, adaptándose a nuevas creencias. Sí, y hablando de tradiciones que se mantienen, no podemos olvidar a los caballeros templarios y los monjes cistercienses. Ajá. Estas órdenes, conocidas por su conocimiento esotérico, Sí. fueron claves en la transformación de la imagen de Isis amantando en lo que hoy conocemos como ¿Cómo? vírgenes negras, Oh, vírgenes fíjate. morenas. Vírgenes negras. Eran literalmente negras. El término se refiere al material de las estatuas, Entiendo. generalmente madera oscura o piedra, pero también hay un significado simbólico, más profundo, Sí. una conexión con la tierra, Ya. el principio femenino y la sabiduría oculta. Es decir, que su color no era solo estético, No, sino un símbolo. Sí. ¿Y dónde estaban esas vírgenes negras? a menudo en criptas, lo que añadía una aura de misterio y conocimiento secreto. Claro. Las criptas como vientres simbólicos, Ajá. representando el potencial de renacimiento y transformación. Increíble cómo esos hilos de creencias antiguas se entrelazan. Da lo de María, aunque es respetada, al final es una sierva de Dios, como cualquier otra. Correcto. Sin embargo, algunas tradiciones parecen elevar a María, incluso por encima de Jesús. La Biblia menciona que María tuvo otros hijos, además de Jesús: Santiago, José, Ajá. Simón y Judas. Esto cuestiona la doctrina católica Claro. de la virginidad perpetua de María Yo veo. y nos invita a examinar las interpretaciones So- tradicionales con una mirada crítica. Considerando todas las pruebas. Exacto. Es fascinante cómo estos detalles históricos pueden arrojar nueva luz sobre narrativas conocidas. Sin duda. Y nos recuerdan que la historia religiosa es compleja y está en constante evolución. Mucho más que simples fechas y nombres. Exacto. Se trata de comprender las historias humanas, las luchas de poder y las influencias culturales que dan forma a nuestras creencias.
Es como pelar las capas de un manuscrito antiguo, revelando verdades ocultas. Y es importante recordar que el sincretismo religioso no es solo un fenómeno histórico, Cierto. sino algo que sigue moldeando nuestro mundo actual. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué es importante comprender estas conexiones antiguas en la actualidad? Una pregunta, ¿qué nos aporta a nosotros que vivimos en el siglo XXI? Conocer la influencia de Isis en la figura de la Virgen María. Comprender cómo nuestras creencias han sido moldeadas por la historia, ver los hilos de influencia que nos conectan con el pasado, nos permite abordar la fe con una perspectiva más matizada e informada. Es dejar de sostener tradiciones que no son bíblicas. María es respetada, pero como una sierva más, como todos los siervos de Dios. Pero es triste ver que es hasta más importante que el propio Mesías. Es decir, que no se trata de venerar el pasado, No, sino de entender cómo ha influido en nuestro presente. precisamente. Nos anima a ser pensadores críticos, a cuestionar las suposiciones. Conocer el poder de los símbolos y arquetipos antiguos, incluso cuando evolucionen y se transforman a través de las culturas. Fascinante. Y quién sabe qué otras conexiones ocultas podemos descubrir. Esa es la belleza de la exploración, ¿no? Siempre hay más que aprender. Siempre más que descubrir. A mirar más allá de la superficie y reconocer los hilos que nos unen a través del tiempo y los sistemas de creencias. Exactamente. Es fundamental comprender nuestras propias creencias a la luz de la historia y la evidencia disponible. Verdaderamente. Volvamos a María y su rol en el cristianismo. Si bien es una figura venerada, la Biblia nos presenta una imagen de María, que a veces se pasa por alto. ¿A qué te refieres? A que la Biblia nos habla de María como una mujer de profunda fe, pero también como una madre que experimentó las alegrías y las dificultades de la vida familiar. Es cierto. A veces se olvida que María fue una mujer real, con una vida cotidiana. Exactamente. Y es importante recordar que si bien la maternidad divina de María es un pilar de la fe cristiana, la Biblia también nos habla de otros hijos de María, además de Jesús. Claro, ya lo mencionamos antes. Santiago, José, Simón y Judas. Exacto, este detalle. A menudo pasado por alto. Nos recuerda que María vivió una maternidad plena, tanto en lo humano como en lo divino. El sincretismo ha jugado un papel fundamental en la configuración de la imagen de María, en diferentes culturas. Por ejemplo, en América Latina, la Virgen de Guadalupe, con sus rasgos indígenas, es un claro ejemplo de cómo la fe cristiana se ha fusionado con las creencias prehispánicas. Es fascinante cómo la figura de María se ha adaptado a diferentes contextos culturales, adoptando nuevos nombres y atributos. Sí, esto nos muestra la capacidad del cristianismo para dialogar con otras tradiciones. Sin embargo, es crucial recordar que este diálogo no debe llevarnos a distorsionar la esencia del mensaje cristiano. Cómo la figura de María ha sido reinterpretada en diferentes culturas. Es decir, que no se trata de crear una nueva María, nuestra imagen y semejanza, sino de comprender su figura a la luz de las Escrituras. Exactamente. Y que aquí es donde entra en juego el pensamiento crítico. Debemos ser capaces de discernir entre las tradiciones que enriquecen nuestra fe y las que la distorsionan. Conocer la historia y la evolución de las creencias, para poder comprender cómo se han ido transformando a lo largo del tiempo. Totalmente de acuerdo. La historia nos proporciona las herramientas para analizar nuestro presente con una mirada crítica y constructiva. En definitiva, esta inmersión profunda nos ha mostrado que la figura de María, como la de muchas otras figuras religiosas, es mucho más compleja de lo que a simple vista parece, y nos ha recordado la importancia de la investigación y el pensamiento crítico para comprender la evolución de nuestras propias creencias. Es precisamente lo que esperamos lograr. Fomentar la curiosidad y, sobre todo, invitar a la reflexión. Para que nuestros oyentes puedan asimilar toda esta información y formular sus propias preguntas. Después de todo, el aprendizaje no se trata solo de recibir información, sino de procesarla. Me gustaría destacar algo importante: la importancia de leer las Escrituras con una mente abierta y crítica. No se trata de buscar respuestas preconcebidas, sino de comprender el contexto histórico y cultural en el que se escribieron los textos. Me recuerda algo que dijiste antes, sobre la necesidad de discernir entre las tradiciones que enriquecen nuestra fe y las que la distorsionan. Precisamente. Y este discernimiento requiere un conocimiento profundo de las Escrituras y una disposición a cuestionar las interpretaciones tradicionales. Es decir, que no debemos aceptar ciegamente todo lo que nos han enseñado. Exacto. Sino buscar la verdad por nosotros mismos. Así es. La fe no se trata de seguir ciegamente a otros, sino de construir una relación personal con Dios, basada en el conocimiento y la reflexión.
Y para construir esa relación es fundamental tener una visión clara de quién es Dios y cuál es su plan para nosotros. Exacto. Y las Escrituras nos proporcionan las claves para comprender ese plan. Nos hablan del amor incondicional de Dios y de su deseo de que vivamos en armonía con Él y con nuestros semejantes. En definitiva, esta inmersión nos ha invitado a reflexionar sobre nuestra propia fe y a buscar una comprensión más profunda de las Escrituras. Y a comprender que la historia religiosa es un proceso dinámico, en constante evolución. No se trata de aferrarse a dogmas inamovibles, sino de buscar la verdad, con una mente abierta y receptiva. Es un viaje fascinante que nos lleva a descubrir nuevas perspectivas y a enriquecer nuestra propia experiencia de fe. Y lo más importante es que este viaje no termina aquí. Te animamos a que sigas explorando las Escrituras, investigando y reflexionando sobre lo que has aprendido hoy. Esperamos que este viaje te ha inspirado a seguir buscando el conocimiento y a profundizar en tu propia fe. Hasta la próxima.